Manuel e Isabel se casaron hace 3 años en una ceremonia que, a ojos de todos, pareció llena de amor, cariño y promesas eternas. Sin embargo, para Manuel el matrimonio era más un negocio que un compromiso emocional. Nunca se habría asociado con Isabel si no fuera por el hecho de que ella se convirtió en la única heredera del imperio empresarial de su padre, el señor Macmillan. El señor Macmillan era un hombre de negocios respetado, aparentemente joven y fuerte, pero su vida fue trágicamente truncada por un ataque cardíaco. El señor Macmillan descubrió que tenía un problema cardíaco hace 8 años, pero no le importaba mucho cuidar de sí mismo. A su muerte, Isabel, su única hija, heredó no solo su fortuna sino también la responsabilidad de gestionar sus asuntos. Este hecho despertó el interés de Manuel, un hombre alto y apuesto pero holgazán que estaba acostumbrado a vivir a costa de las mujeres. Manuel vio en Isabel una oportunidad de oro. Comenzó a acercarse a Isabel, mostrándose primero como su amigo y brindándole toda la atención que necesitaba, la cortejaba con promesas de amor eterno, mientras en secreto planeaba quedarse con ella hasta que surgiera una oportunidad más lucrativa. Para él, Isabel era la opción más favorable, porque además de su belleza, había heredado una riqueza colosal. Creía que podía manipular fácilmente el profundo afecto de Isabel por él para controlar su fortuna. Así, el matrimonio entre Manuel e Isabel quedó sellado, no por amor genuino, sino por intereses egoístas y avariciosos. Mientras Isabel cedía a la ilusión de un matrimonio feliz, Manuel tejía una red de mentiras y manipulación, decidido a asegurar su posición como dueño absoluto de la fortuna Macmillan. Manuel era un experto en la manipulación y el engaño, pretendiendo ser quien necesitaba ser y hacer lo que se esperaba de él. Por lo general, no ponía mucho esfuerzo en sus relaciones, confiando en que siempre habría otra mujer rica. Pero con Isabel, el nombre valía la pena y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarse su lugar en su fortuna. Todo iba según el meticuloso plan de Manuel. Tras la trágica pérdida de su padre, Isabel quedó sumida en una profunda tristeza. Su padre no solo fue su progenitor sino también su mejor amigo y mentor. Él era su pilar de apoyo, su ancla en el torbellino de la vida. Su repentina muerte dejó un vacío insuperable en el corazón de Isabel, que se sentía perdida e impotente. Al darse cuenta de la vulnerabilidad de Isabel, Manuel actuó rápidamente y la rodeó de atención y apoyo. Se convirtió en el hombro sobre el que ella podía llorar, el oído que escuchaba sus lamentos, el brazo fuerte para sostenerla. Manuel se esforzó por ser el marido perfecto, el que estuviera a su lado en todos los momentos, especialmente en los más difíciles. Y eso de alguna manera consoló a Isabel. Fingiendo ser un marido cariñoso y devoto, Manuel le propuso matrimonio a Isabel. Sugirió esperar hasta que terminara el periodo de luto, mostrando una sensibilidad que conquistó aún más su corazón. Isabel, sé que este es un momento difícil para ti, dijo Manuel, tomándole las manos con ternura. Pero quiero estar a tu lado, apoyarte y amarte incondicionalmente. Sé que no es el momento adecuado ahora, pero cuando estés lista, me encantaría convertirte en mi esposa. Esa frase fue tan fuerte que tocó el corazón de Isabel, y sus ojos se llenaron de lágrimas al mirar a Manuel, sintiéndose agradecida por tenerlo en su vida. Manuel, eres un ángel enviado del cielo, dijo con la voz entrecortada por la emoción. No sé qué haría sin ti. Para Isabel, Manuel fue el refugio seguro en medio de la tormenta, la luz al final del oscuro túnel de su tristeza. Ella aceptó la propuesta con gratitud, creyendo que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Lo que Isabel no sabía era que, detrás de la fachada de amor y apoyo, Manuel tenía un plan oculto, un plan que sacudiría sus cimientos y cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, el primer obstáculo para Manuel llegó de forma inesperada y devastadora. Al señor Alejandro, un amigo cercano del señor Macmillan y padrino de Isabel, se le ocurrió una propuesta que sacudió las estrategias de Manuel. Insistió categóricamente en un acuerdo prenupcial, destinado a proteger los bienes y propiedades de Isabel incluso después del matrimonio. El señor Alejandro, un astuto y astuto hombre de negocios, entendió mejor que nadie las intenciones ocultas de Manuel.
Sabía que Manuel no tenía ningún interés genuino en Isabel, sino en su fortuna. Decidido a proteger los intereses de Isabel, el señor Alejandro llegó a un acuerdo que limitaba severamente los derechos de Manuel sobre la fortuna de su ahijada. La propuesta del señor Alejandro tomó a Manuel por sorpresa. Esperaba poder manipular fácilmente a Isabel, otorgándole control total sobre su fortuna después del matrimonio. Sin embargo, ahora se encontró ante un obstáculo aparentemente insuperable. Sabía que tendría que actuar con cautela e inteligencia si quería alcanzar sus objetivos. La relación entre Manuel y el señor Alejandro se volvió cada vez más tensa a medida que avanzaban las negociaciones del acuerdo prenupcial. El señor Alejandro estaba decidido a proteger a Isabel de cualquier explotación o manipulación por parte de Manuel. Vio en Manuel a un hombre sin escrúpulos, dispuesto a todo para conseguir sus objetivos egoístas. Mientras tanto, Isabel permaneció ajena a los juegos de poder que se jugaban en su nombre. Ella confiaba completamente en Manuel, creyendo que él era el esposo amoroso y devoto que siempre había soñado. Sin embargo, lo que Isabel no sabía era que su matrimonio se estaba convirtiendo en un campo de batalla, donde intereses encontrados luchaban por la supremacía. Y en el centro de esta batalla estaba Manuel, decidido a asegurarse su parte del premio final, la fortuna Macmillan. Manuel confiaba en que, a pesar de las restricciones impuestas por el acuerdo prenupcial, aún podría beneficiarse de su matrimonio con Isabel. Creía que tendría acceso ilimitado a sus finanzas, lo que le permitiría acumular capital para el futuro. Sin embargo, su confianza pronto se vio sacudida cuando descubrió el verdadero alcance de los planes de Isabel. Isabel había planeado meticulosamente cada detalle del acuerdo prenupcial para limitar las posibilidades de manipulación de Manuel. Consultó a los mejores abogados financieros y estudió meticulosamente las leyes para asegurarse de que sus bienes y propiedades permanecieran bajo su control incluso después del matrimonio. Estaba decidida a proteger su fortuna del hombre que ahora sabía que era un oportunista sin escrúpulos. El descubrimiento de Manuel fue un duro golpe. Se dio cuenta de que Isabel no era la mujer ingenua que había imaginado, sino una mujer inteligente y astuta, capaz de anticiparse a sus movimientos y protegerse. La comprensión de que su plan se estaba desmoronando ante sus ojos lo dejó furioso y frustrado. Se sintió engañado y traicionado, no solo por Isabel, sino también por el señor Alejandro, a quien ahora veía como un adversario formidable. Mientras Manuel luchaba por encontrar una manera de sortear las restricciones del acuerdo prenupcial, Isabel seguía actuando como si nada hubiera cambiado entre ellos. Ella se mantuvo afectuosa y atenta, sin sospechar las verdaderas intenciones de Manuel. Sin embargo, su máscara de falsa devoción comenzaba a desgastarse, revelando la verdadera naturaleza de un hombre decidido a conseguir lo que quería, a cualquier precio. Desde el día de su boda, Isabel anhela la maternidad, soñando con tener a su propio bebé en brazos y sintiendo el amor incondicional. Sin embargo, cada nuevo ciclo trajo consigo una nueva dosis de amargura y decepción, cuando una vez más descubrió que no había concebido. Decidida a cumplir su sueño de ser madre, Isabel se sometió a un completo reconocimiento médico. El diagnóstico fue abrumador: cáncer. La noticia sacudió sus estructuras, pero no debilitó su determinación. Decidió enfrentar la enfermedad de frente, luchando no solo por su vida, sino también por su sueño de ser madre. Mientras Isabel se sometió a tratamientos dolorosos y debilitantes, Manuel solo desempeñó nominalmente el papel de marido. Su interés personal por Isabel había desaparecido, revelando la verdadera naturaleza de un hombre que solo se preocupaba por sí mismo. Estuvo ausente en momentos cruciales, mostrando poco interés en el sufrimiento y la lucha de Isabel. Mientras tanto, Isabel afrontó la batalla de su vida con valentía y determinación. Encontró una fuerza que ni siquiera sabía que poseía, alimentada por el ardiente deseo de algún día tener a su propio hijo en sus brazos. La enfermedad la transformó, haciéndola más fuerte y resistente, mientras Manuel se alejaba cada vez más, incapaz de afrontar la realidad de su propia crueldad y egoísmo. Mientras Isabel luchaba contra su enfermedad, no solo luchó por su vida, sino que también planeó meticulosamente su venganza contra Manuel.
Sabía que él estaba contando los días hasta heredar su fortuna, pero tenía otros planes en mente. Decidida y resuelta, estaba decidida a hacer pagar a Manuel su traición. Durante los momentos de tranquilidad en el hospital, Isabel pasó horas planificando cada detalle de su venganza. Consultó a abogados y expertos financieros, asegurándose de que sus deseos estuvieran claramente definidos y fueran legalmente vinculantes. Quería asegurarse de que Manuel no tuviera acceso a ni un solo centavo de su fortuna. Un día, mientras yacía en la cama del hospital, débil y cansada, Isabel llamó a Manuel para hablar. Su voz era débil pero firme cuando dijo: «Manuel, sé lo que quieres. Estás esperando mi muerte para heredar mi fortuna. Pero tengo otros planes. Dejé instrucciones claras en mi testamento. No verás ni centavo». Isabel recordó con amargura las palabras de Manuel, sus promesas de amor eterno y apoyo incondicional. A ella le habían atraído aquellas conversaciones sobre el amor, pero en las fases más difíciles de su vida, cuando más lo necesitaba, Manuel simplemente la abandonó. Ella ya era consciente de la traición de su marido, pero decidió seguir creyendo en su cambio. Ella creía que lo que pudo haber pasado fue debilidad por su parte y placer momentáneo, pero estaba equivocada. Manuel estaba planeando todo con su amante, Shirley, una joven ambiciosa que se le había acercado con la promesa de una vida de lujo y comodidad. El día que descubrió la enfermedad de Isabel empezó a poner en marcha su plan. Mientras Isabel luchaba contra la enfermedad, Manuel se alejaba cada vez más. Pasaba cada vez menos tiempo con ella, ocupado con sus propios planes y conspiraciones. Shirley siempre estaba presente, fingiendo preocupación y compasión, pero en realidad solo estaba interesada en su parte de la fortuna de Isabel. Isabel, a pesar de su debilidad física, estaba lejos de ser tonta. Notó los cambios en el comportamiento de Manuel, las llamadas telefónicas secretas, las miradas furtivas intercambiadas con Shirley. Ella sabía lo que estaba pasando, pero decidió no confrontarlo. Estaba guardando fuerzas para lo que vendría después. Mientras Manuel y Shirley planeaban cómo hacerse con la fortuna de Isabel, ella planeaba su venganza. Dejó instrucciones claras en su testamento, asegurando que ni un centavo de su fortuna cayera en manos de Manuel y su amante. Quería que supieran que no podían jugar con ella, que no era solo una mujer enferma y débil, sino alguien que sabía protegerse y luchar por sus derechos. Isabel pasó sus últimos días en paz, sabiendo que había hecho justicia. Dejó este mundo dejando atrás un legado de coraje, determinación y amor propio. Y Manuel aprendió, por las malas, que no se debe subestimar a una mujer decidida. Tras la muerte de Isabel, el notario convocó a los interesados a leer el testamento. El ambiente estaba lleno de tensión y expectación, especialmente para Manuel, que aún no tenía idea de lo que Isabel había planeado. Confiaba en que sería el único heredero de su fortuna, pero el destino tenía otros planes. Con expresión seria, el notario comenzó a leer las disposiciones finales de Isabel. Manuel escuchó atentamente, esperando escuchar su nombre como beneficiario principal. Sin embargo, sus esperanzas se vieron abruptamente destrozadas cuando el notario declaró que Isabel había negado a Manuel como su legítimo marido, negándole cualquier herencia. Un pesado silencio invadió la habitación mientras Manuel intentaba procesar lo que estaba escuchando. Se dio cuenta de que Isabel había planeado meticulosamente su venganza, dejándolo sin nada. Manuel se dio cuenta demasiado tarde de que había subestimado a Isabel. No era solo una mujer enfermiza y frágil, sino una brillante estratega que había planeado cada uno de sus movimientos con cuidado y precisión. Se dio cuenta de que a pesar de su muerte, Isabel había tenido la última palabra, dejándolo a él con las consecuencias de sus acciones. Con el fin de la lectura del testamento, el peso de la realidad cayó sobre Manuel como una avalancha. Se dio cuenta de que su codicia y crueldad lo habían llevado a su completa ruina. Había perdido no solo la fortuna que esperaba heredar, sino también su orgullo y dignidad. Al salir de la habitación, la mirada en blanco de Manuel reflejó la devastación interna que estaba experimentando. Se dio cuenta de que,
al intentar manipular a Isabel para su propio beneficio, él mismo había sido manipulado. Su astuto plan se había vuelto implacablemente contra él. Finalmente el dinero había caído para Manuel. Se dio cuenta de que su destino estaba sellado. Su codicia y desprecio por los demás habían destruido no solo su vida financiera, sino también su integridad como ser humano. Se vio a sí mismo tal como era realmente, un hombre vacío, sin escrúpulos y sin compasión. Mientras caminaba por la calle desierta, mientras la noche lo envolvía en su fría oscuridad, Manuel sintió un profundo vacío dentro de él. Sabía que no había vuelta atrás, que tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida. Lo había perdido todo, incluido él mismo. Después de leer el testamento y perder toda la fortuna que esperaba heredar, la vida de Manuel se derrumbó como un castillo de naipes. Sin dinero, sin dignidad y sin esperanza, se encontró sin dirección en la vida. Sin ningún lugar a donde ir, Manuel se vio obligado a buscar refugio donde pudo y terminó viviendo debajo de un puente. La vida en las calles era dura e implacable. Manuel pasaba sus días vagando por las calles, buscando algo para comer. Su única esperanza era la caridad de extraños, quienes de vez en cuando le ofrecían comida o cambio. El orgullo de Manuel había quedado completamente destruido. Se había convertido en una sombra del hombre que alguna vez fue, consumido por el remordimiento y la vergüenza. Reflexionó sobre sus acciones pasadas, lamentando amargamente sus malas decisiones y la crueldad que le había infligido a Isabel. Cada día era una lucha por la supervivencia, una batalla contra el hambre y la desesperación.